Bien chicos, vamos a comenzar entonces con la tabla de detalles de órdenes, la creación de las claves foráneas. ¿Sí? Si vemos la normalización que teníamos hecha, nos podemos dar cuenta que la tabla de detalle de órdenes tiene un campo llamado id de orden con el cual se relaciona a la tabla de órdenes y un campo numArt con el cual se relaciona con la tabla de artículos. ¿Qué significa esto? El detalle de órdenes, las claves, digamos, foráneas, que son los campos que tienen relación con las otras tablas, se repiten varias veces. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque una misma orden puede tener uno o varios artículos. Y ustedes ven la tabla en este caso, la id de orden 2301 tiene 3 artículos. La orden 2302 tiene uno solo. Y la orden 2303 tiene 2. Realmente no son 2 artículos, son 2 referencias, o sea, 2, 3, 1 y 2 códigos de artículo en realidad, porque cada artículo tiene su propia cantidad. ¿Sí? Pero entonces eso quiere decir que esto es una relación de órdenes y artículos, ¿sí? Que es del tipo de relación, digamos que una orden puede tener muchos artículos, puede tener uno o más artículos. ¿Sí? Y la otra parte de la relación sería que un artículo puede estar en varias órdenes. ¿Sí? Porque un artículo no es exclusivo de una sola orden. Entonces quiere decir que como es una relación de uno a muchos para un lado y de uno a muchos para el otro lado, entonces es una relación de muchos a muchos en una tabla, entre la tabla órdenes y artículos. La entidad detalle de órdenes se crea para poder romper esa relación muchos a muchos. O sea que la relación muchos a muchos no debe existir en una normalización, y para eso se crean las tablas de detalle, digámoslo así. Lo mismo sucede con una entidad factura. ¿Ya? El detalle de la factura tú siempre lo vas a guardar en una entidad aparte. ¿Sí? O por decir algo, un ejemplo, o la inscripción de un estudiante. La inscripción es una cosa y las materias que inscribió son otra cosa. Las materias las materias inscritas, digamos que van en una entidad aparte, diferente a la entidad de inscripción. Pero eso, todas esas cosas ustedes las van a ir viendo a medida que avancen en base de datos y en programación. ¿Okay? Pero entonces la tabla de relación entre estas dos tablas, órdenes y artículos, viene siendo detalle de órdenes. ¿Okay? Y aquí hay una relación que hay muchos artículos, puede haber uno o varios artículos por cada orden. ¿Okay? Entonces vamos a crear las claves foráneas acá. Vámonos entonces a la ficha llave foráneas. Vamos a darle agregar. Fíjense que a mí no me sale aquí el nombre de la clave foránea. Ahora me imagino que a ustedes sí les saldrá. Es un, no sé por qué, es un asunto de resolución, no sé lo que pasa, ya le cambió la resolución y no me sale, pero aquí dice FK y un nombre sugerido de FK significa Foreign Key en inglés, que después lo vamos a ver con otra interfase y nos vamos a dar cuenta de cómo es que se llama. Bueno, ustedes saben que se llama FK y por lo general sale el nombre de las tablas que están involucradas. ¿Okay? Vamos a decir aquí que la columna va a ser y de orden, que hace referencia a la tabla de órdenes con su columna y de orden, y vamos a ver cómo va a ser la restricción en update restrict. Dice, si yo cambio el número de orden, aquí que voy a hacer, bueno, lo más lógico es que yo lo actualice también. Vamos a dejarlo en cascade, y aquí en delete, ¿qué sería la cuestión? Si yo borro la orden, ¿qué va a pasar con los detalles o con los artículos que tenía esa orden? Vamos a decirle que los borre también. Aunque uno no debería borrar una orden a menos que sea una orden mala, pero eso tiene que quedar guardado en archivo muerto, de todas maneras. Pero vamos a dejarla en cascade. ¿Okay? Esa sería la primera. La segunda restricción o clave foránea sería la columna número de artículo, que viene siendo realmente como un código de artículo. Hace referencia a qué tabla, a la tabla de artículos, el campo numArt
¿qué va a hacer? Si yo voy a actualizar el código de artículo en tal artículo, aquí debería también actualizarlo, ¿verdad? Que supone que las claves no deberían cambiar. Pero bueno, en delete no vamos a dejar que borre la orden. Si ahí borra el artículo, no debería por qué borrar la orden. ¿Para qué? Tiene que quedar ahí. En todo caso, los artículos no deberíamos borrarlo, a menos que sea un caso de meter un artículo erróneamente, ¿ok? Pero esa pocas veces se ve. Lo más que se debería hacer es desactivarlo. O sea, vamos a dejarlo así en restrict, de manera que si piensa borrar el artículo, él no va a dejar borrarlo porque la orden lo va a arrancar. Decía, no puede borrar ese artículo porque hay órdenes que tienen ese artículo. Bien, tenemos las dos claves foráneas y vamos a darle al botón guardar. ¿Ven? Listo. Ya están creadas las claves foráneas. Fíjense una cuestión. Aquí el comando SQL para crear las claves foráneas es este, alter table. Fíjense aquí abajo, alter table, detalle órdenes, nombre de la tabla, añade restricción, fk, detalle órdenes, órdenes, foreign key, la clave foránea y de orden, refiere a la tabla órdenes, el campo y de orden. ¿Ve? Y aquí pone on update cascade, on delete cascade. Esa sería la primera restricción. Segunda restricción, add constraint o segunda clave foránea, fk, detalle órdenes, artículo, foreign key num art, referencia a la tabla artículo, el con la columna numar on update cascade. ¿Sí? Add constraint, todo esto. Entonces, si uno sabe SQL, uno puede escribir toda esta línea en el editor de comando, o lo puede escribir aquí en la parte de meter columna con unos comandos SQL, que puede ser cualquier pestaña de esta consulta. Bien, esto realmente las claves foráneas son restricciones. ¿Qué significa eso? Las restricciones son condiciones que tú le estás poniendo a la tabla que estás creando. Es decir, si tú vas a crear vas a meter un ID orden aquí, a juro tienes que meter un número de artículo. La cantidad la puedes dejar en blanco en teoría, pero estos dos campos no pueden quedar vacíos porque son claves foráneas, hacen referencia a las otras dos tablas. La otra cuestión es que no debes poner aquí códigos que no existen. O sea, aquí van a salirte códigos que están en las otras tablas. O sea, eso te obliga. Por eso se dice que esto es una clave foránea, es un constraint, o sea, una restricción, algo que te obliga a ti a mantener integridad. Eso es una de los conceptos de la base de datos relacionales, que significa que debe haber integridad. La data debe ser íntegra, no deben quedar partes sueltas o pedazos sin tener relación, o no deben existir si no hay una razón para que existan. Vale. Vamos a ahora en teoría pudiéramos agregar los valores que necesitamos, pero vamos a hacer lo siguiente. Una de las cuestiones en la base de datos es que si queremos tener una tabla bastante normalizada hasta lo último, los campos que son clave foránea, entre ellos dos deberían consistir en una clave única. O sea, la suma de las dos claves foráneas, o de las claves foráneas que existan, debería constituirse en una sola clave como tal. Entonces, si tú unes estos dos valores, 2301, 3786, eso te va a hacer referencia a ti, a una clave única que va a identificar este registro. Porque si tú le das 2301, 3786, eso no se va a repetir en los demás campos, solamente va a existir en esta fila. Y entonces la orden 2301 número de artículo 3786 tiene 3 de cantidad. Entonces esta combinación de todos los campos te da a ti una clave primaria, que viene siendo la clave que identifica este registro. Espero que me estén captando la idea.
igual si tú haces 2301 4011, la suma de estas dos va a crear una clave única para este registro. Y así podemos hacer con los otros registros. Cada uno, la suma del ID de orden con el número de artículo va a crear una clave primaria única para ese registro. Eso quiere decir que en ocasiones hay personas o hay profesionales que meten en la misma clave primaria la suma de estas dos, pero no crean una clave foránea como tal, sino que en la misma clave primaria suman los dos y ya tendrían ahí una clave única. Lo que pasa es que para poder hacer criterios de búsqueda y restricciones de base de datos relacionales, eso es complicado manejarlo de esa forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un ID particular para cada registro que va a ser una columna aparte, pero que ese ID se va a autoincrementar. Es decir, a medida que vas guardando registros, ese código va aumentando solito. Y por lo tanto va a ser un campo de tipo entero. Pero cada vez que haya un insert, él va a incrementar uno en ese valor y va a añadir el registro vacío, pero ese campo no va a ser tocado, o sea que nosotros no tenemos por qué llenarlo nunca. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un campo aquí. Vamos a subirlo. A este le vamos a decir que va a ser el ID como tal, solito. Decimos que sea un entero. Aquí puede ser 5. Bueno, ¿cuántas órdenes podemos tener? Vamos a dejarlo así, sin signo. Ok. Entonces este va a ser nuestro, digamos, identificador único. Ok. Ya lo tenemos aquí. Vamos a guardarlo. ¿Qué vamos a hacer con este ID? Vamos a decirle aquí, vamos a decir que este campo sería vamos a ver aquí, fíjense, en predeterminado vamos a decir auto increment. Marcamos auto increment y le damos a aceptar. Ok, volvemos a guardarlo. Fíjense lo que pasa. Incorrect table definition, o sea, definición de tabla incorrecta. Solo puede haber una columna autoincrementable y debe ser definida como una clave. O sea, ¿qué me falta hacer a mí aquí? Entonces vamos a agregar la clave primaria. Decimos, seleccionamos el campo ID, le decimos agregar, agarramos aquí primary, botón derecho, agregar columna. ¿Ven? Y aquí ya le sale la llavecita. Quiere decir que este va a ser nuestro clave principal. Vamos a decirle aquí que este es un auto increment. Y vamos a decirle guardar. ¡Qué maravilla! Fíjense una cosa acá ahora, en opciones, aquí no está el incremento automático, pero ya vamos a ver. Tenemos aquí auto increment, listo. Vamos a agregar aquí en datos, vamos a agregar el primero. Vamos a darle aquí a agregar. Y vamos a ver, y de orden 2301, 2301, número de artículo 3786, y vamos a decir que hay 3 artículos. Hacemos clic afuera y ahí tenemos el ID 1. ¿Ven? Qué maravilla, ¿no? Vamos a crear otra fila, la misma orden 2301,
¿Qué artículo es? 4011. ¿Cuántas son? 6. Fíjense qué pasa aquí. Tabla de detalle de órdenes. Bueno, fíjense acá. Bueno, no, aquí a veces aparece el incremento automático, pero esta vez no salió. Bueno, whatever. Vamos a llenar otra más. A la misma orden, 2301. 9132. Cantidad 8. Otra más. Ya viene siendo la 2302. Me dio error porque me falta meter aquí. 5794. Hola. Cantidad 4. Fíjense lo que pasó. Como el 4 se autoincrementó y me dio error, yo al darle a aceptar, él simplemente lo borró. Pero él sigue para adelante. Ahí ya ve el otro ID. ¿Sí? No pasa nada. Vamos a darle incremento. El otro viene siendo 2303. ¿Qué artículo es? 4011 también. Fíjense que puede ser el mismo artículo en órdenes distintas. Con eso no hay problema tampoco. De hecho debe ser así, porque más de una persona puede pedir otro artículo. Eso no, el mismo artículo, no hay por qué. Y el último artículo sería de la 2303, sería el 3141 que pidió 2. Vamos a hacer aquí. Y ya tenemos listo nuestra tabla de detalles órdenes llenita. ¿Ven? Ya tenemos artículos tiene gente, clientes tiene gente, órdenes tiene gente y detalle órdenes tiene gente. Ahora ustedes dirán, bueno, pero yo siempre tengo que hacer eso así. No, yo les estoy enseñando es para que vean cómo se puede manipular la información dentro de un programa cliente como el ID SQL. Pero realmente esto tiene que hacerlo el sistema que ustedes hagan o los sistemas que nosotros hagamos, sea proyecto, sea que sea. Se tienen que hacer una interfaz que capture los datos del cliente. No van a ser nada más estos dos, van a ser otros, por ejemplo teléfono, dirección, correo electrónico, ¿sí? Apellido por un lado, nombres por el otro, sexo, fecha de nacimiento, qué sé yo, ¿sí? Artículo, el código, el nombre, el precio, la cantidad, la existencia, que sé, tantas cosas que se pueden guardar en un artículo. ¿Okay? El stock mínimo, el stock máximo, ¿sí? Y tienes que considerar que cada artículo es una referencia aparte. O sea, si tú vendes tornillos, bueno, cada tornillo tendrá su propia referencia y hay de media, de 1 o de 1,5, de 2 pulgadas, ¿sí? Las órdenes lo mismo, ¿sí? El detalle ni se diga, porque qué pasa si el precio es diferente cada día. Bueno, tú puedes guardar el precio aquí en el detalle de la orden y ese precio es distinto al precio que tú tienes aquí, ¿sí? Por ejemplo. Bien. Otra cosa que quiero que veas es la siguiente. Vamos a ver una vista de relación de esta base de datos. Aquí esta herramienta Heidi no la tiene, digamos que es uno de sus puntos débiles, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, aquí en el navegador y vamos a escribir, si ustedes obviamente tienen que haber levantado el XAMPP o el WAN, escribimos localhost solamente y vamos a ver que aquí está esto que dice phpMyAdmin. Vamos a hacer clic aquí. Es otro cliente que trae el exam. Ok, las distribuciones en Linux también lo traen. Es un cliente web, todo puesto en una página. Hay otro llamado Workbench, etcétera. Hay muchos. Ok, él va a hacer sesión local
Aquí están todas las bases de datos que existen creadas en el equipo. Y yo voy a irme aquí donde dice ventas, que fue la que nosotros creamos. Cliqueamos aquí y aquí están las tablas, ¿ves? Fíjate que estas tienen el cotejamiento distinto porque esas fueron las que creamos por allá por consola. Eso por ahora no importa mucho. Lo que quiero que vean es lo siguiente. Aquí donde dice más, vamos a darle aquí donde dice diseñador y observen lo que va a cargar. ¿Ven? Esto es un modelo entidad relación de las tablas que tiene nuestra base de datos. Fíjense que apenas son 4 tablitas, pero ya establecen relación. ¿Ven? Y si ustedes se ponen a ver aquí, la tabla artículos está relacionada con la tabla de detalle y fíjense que es una relación de 1 a muchos. Pues si un artículo puede estar en muchos órdenes y una orden puede tener, sí, también está relacionada aquí. Una orden puede estar varias veces en un detalle, ¿sí? Porque obviamente, ¿no? Dependiendo cuántos artículos haya en el detalle saldrá la orden. Y hay una relación entre cliente y órdenes, porque quiere decir que un cliente puede tener varias órdenes también. ¿Bien? Entonces, con esta relación tú puedes hacer varias cosas aquí. Puedes guardarla. Esto te convierte en un JPG, lo puedes exportar, ¿sí? Al guardarlo puedes copiar la pantalla y eso tienes una foto del diagrama, ¿ok? Entonces, con esta imagen los dejo y ya de aquí en más pues vamos a trabajar con las operaciones básicas de creación, lectura, actualización y borrado de los registros que forman o que están almacenados en las tablas de la base de datos, pero eso ya lo vamos a hacer vía programación a través de PHP. Bien.